Tardes a todos los hermanos auditores. Estamos aquí en el programa de Redcom y hoy día está el Ministerio de Misiones de la Primera Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera. Ya en esta tarde me acompaña nuestra hermana Gladys, nuestro hermano Andrés. Que el Señor nos bendiga y en este día, en este mes celebramos el mes de la oración, el mes por la iglesia perseguida, el mes de oración por la iglesia perseguida. Amén. Porque sabemos que nuestros hermanos en Oriente están siendo reprimidos por causa de la fe de Cristo. Como dice la palabra de Dios, que seremos perseguidos por causa de su nombre. Amén. Así que tendremos un espacio para hablar de aquello. Así que, hermanos, les invito a que estemos atentos y antes que nada vamos a orar a nuestro Dios, vamos a elevar un clamor pidiéndole su ayuda, dándole gracias por su amor y su misericordia. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices. Gracias por estar aquí, Padre, en la radio. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor amado. Vamos a ti orando, pidiéndote para que este programa sea de bendición para todos los hermanos que están escuchando en sus hogares, Señor, que están, Señor amado, siendo bendecidos por tu presencia, siendo bendecidos por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Rey en este día domingo. Padre, proclamamos tu nombre, Señor, porque tú nos salvaste, tú nos diste, Señor, la vida, la salud, la vida, Señor. Oh Dios, oramos a ti, Padre, dándote gracias, pidiendo tu ayuda, Padre, y tu misericordia, Señor. Bendice, Señor, a Andrés, Padre, para que dirija tu palabra, Señor, para que exponga, Señor, lo que tú has colocado en su mente, en su corazón, que sea edificante, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, Padre. Gracias por todo lo que hace, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Primeramente vamos a pasar a escuchar el primer tema musical. Que el Señor nos bendiga. Porque tú haces camino donde no hay. Todos cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, siempre estás obrando, siempre estás. Gloria a Dios. Te escucha. Amén, hermanos. Seguimos en la presencia de Dios. Como les decía al comienzo, en este mes estamos en oración por la iglesia perseguida. Como sabemos, desde el principio de la historia, la iglesia ha recibido persecución por causa de nuestra fe. Pero damos gracias a Dios que hasta aquí Dios ha respaldado y ha ayudado a su iglesia. Por eso, en esta tarde voy a dejar a nuestro hermano Andrés para que nos dé una reflexión de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a Andrés. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga a todos los radioescuchas que están a esta hora sintonizando en Radio Esperanza en este tiempo de programa de Redicom, donde hoy día estamos enfocados a hablar como Ministerio de Misiones de la Primera Alianza en cuanto a la iglesia perseguida. Como bien decía Felipe al principio, hoy en día, en este mes especial, se celebra a nivel mundial el Día de Oración Internacional por la Iglesia Perseguida, que es más conocido en cifras inglés como el IDOP, en donde hemos hecho distintos trabajos y eventos y donde el sentido es recordar, conmemorar y actualizar también lo que está viviendo el cristianismo a nivel del mundo como cuerpo, como iglesia en Cristo, en el avance, la obra del Señor del Evangelio, y donde ha tenido y tiene hoy en día también, desde el principio hasta ahora, hostilidad, ¿cierto?, en cuanto al avance de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en cuanto a eso vamos a hablar algunas cosas, tanto de aquellos que llevan la palabra y son perseguidos, como también de aquellos que también persiguen, ¿cierto?, a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Pero más bien, como alguien dijo, no es que persigan a las personas que llevan el mensaje, sino que van persiguiendo en sí a Cristo mismo. Y esto lo podemos revelar en la Escritura. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. La Escritura nos señala lo siguiente. Vamos a la lectura en el nombre del Señor. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el contexto de estos pasajes podemos encontrar en el libro de los Hechos la historia de un hombre que de alguna forma, ¿cierto?, llamado Saulo, logró, según él, teniendo la idea y la lógica de su creencia judaica, el poder tener, ¿cierto?, la verdad en su doctrina, en lo que él había crecido, en lo que él había sido formado, ¿cierto?, por los maestros de la ley. Y este hombre, en un momento,
¿cierto? Cuando el Señor se establece, ¿cierto?, en vida, Dios mismo hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor, y hace todo este trabajo de poder preparar a hombres que lo conocemos nosotros como discípulos, luego como apóstoles, y se establece la iglesia de Jesucristo, ¿cierto?, por medio del Señor. Luego del libro de esta manifestación del libro de los Hechos que nos relata, ¿cierto?, en el capítulo 2, donde la iglesia comienza a crecer, donde la iglesia comienza a avanzar, vemos que en capítulos específicos, como en el capítulo 6, 7, vemos la institución de hombres y de diáconos, y uno de ellos llamado Esteban, ¿cierto?, y presencia, ¿cierto?, en este capítulo Esteban del capítulo 7, una verdad de vida, de fe, por seguir y amar y entender que era Jesucristo, que en aquel que había venido, que había anunciado por los apóstoles, tanto en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, había sido anunciado porque los apóstoles comienzan a recordar la historia bíblica del Antiguo Testamento, y los profetas quienes habían anunciado a este Mesías, ¿cierto?, el Cristo, y quien muere en la cruz y quien se revela, ¿cierto?, luego en su resurrección, ¿cierto?, se manifiesta también a ellos. Entonces Esteban tenía clara la historia bíblica del pueblo de Israel y cómo Dios había preparado y sabía que iba a venir una persona, el Cristo, y este Cristo era el Señor Jesús. Y cuando le manifiesta esto a estos hombres, ¿cierto?, judíos, fariseos, escribas, de que ya Dios no habitaría más en templo hecho de mano de hombre, siendo este hecho crucial, este hombre Saulo ve como en esa instancia fue apiedrado este hombre. Y en ese contexto de ser una persecución, uno de los primeros mártires del Nuevo Testamento, podemos ver que la vida de Saulo, presenciando eso, y en un hecho que el Señor reveló, ¿cierto?, en Hechos 1:8, de ser testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, Saulo va a cumplir este propósito de Dios, no tan solo en este llamado que estamos leyendo en estos textos, sino que en el libro de los Hechos, en 8:1, vemos como Pablo en este caso Saulo, es uno de los primeros perseguidores de la iglesia, y justamente comienza a extenderse en estos lugares donde ya había sido enunciado en Hechos 1:8, que es en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces comienza la persecución con este hombre que llevaba presos, ¿cierto?, a muchos cristianos. Pero un día, como todos conocemos un poco esta historia, yendo hacia Damasco, se le revela al Señor. Y hay un hombre, un siervo de Dios llamado Ananías, donde le fue revelado este cambio, esta transformación que había tenido Saulo, y que había quedado ciego. Y el Señor le revela esto: ve y anda a donde este hombre, anda este varón. Y de alguna forma, teniendo un poco de temor, porque ya conocían el historial del Saulo, ¿cierto?, ve que realmente la revelación que Dios le da a Ananías, podemos ver que Pablo, ¿cierto?, Saulo estaba ahí, y cayeron después cuando oró, ¿cierto?, Ananías, sus ojos como escamas, dice que cayeron, y fueron abiertos sus ojos, y fue revelado de esa forma en Saulo, ya después llamado Pablo, siendo lleno del Señor, lleno del Espíritu, una transformación de perseguidor a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en ese contexto de estos textos también que hemos leído, está también cuando el Señor le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú sigues. En el fondo no iba donde los cristianos que estaban en cierto lugar, era más bien a Cristo mismo quien se persigue en cierta forma. Y Cristo lo dijo muchas veces. Y en este contexto podemos ver que hay unas palabras muy, muy importantes, y quizás nosotros pudiéramos tomar parte de ello. Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios aquí le da un mandato específico. Le dice a Ananías lo que realmente Dios ya tiene como propósito en la vida de Pablo, lo que él iba a hacer, iba a seguir, enfrente a quién iba a estar, y lo que
le era necesario en la vida de Pablo padecer por causa de este nombramiento, por causa de ser escogido, por ser escogido hijo de Dios. ¿Qué iba a hacer? Padecer, sufrir en vida, ¿cierto?, la obra de Cristo. Entonces, vemos aquí, creo que todos podemos entender que quizás si nos preguntamos realmente si usted y yo hemos sido escogidos por el Señor. Creo que de alguna forma, cuando se habla de que uno acepta al Señor, más bien el Señor sale a nuestro encuentro y Él nos escoge. Él nos elige, Él nos llama, en cierta forma, a vivir una vida cristiana, a vivir una vida en su Evangelio. Ahora también nos lleva a tener un mandato, que también lo podemos ver quizás en Mateo 28, de llevar este mandato, ¿cierto?, del Evangelio de Jesucristo a todo lugar, a todas las naciones, frente a quienes quizás no se nos ha dado como tan específico, como le dijo a este apóstol, ¿cierto?, de llevar el Evangelio frente a reyes, a los hijos de Israel, y mostrarles, ¿cierto?, cuánto era necesario. Pero creo que todos nosotros hemos sido llamados y hemos sido escogidos para llevar este mensaje que de alguna forma Saulo, siendo perseguidor, comenzó a ser ahora parte de este Evangelio, y ahora sentir y vivir él mismo a través de los hechos que él comenta en la historia bíblica y lo que él vive en las cartas que él da a conocer en Éfeso, en Filipo, en todos estos lugares, en Roma, cómo le fue a él padecer por la causa del Señor. Y llegó a decir palabras que a veces nosotros las tomamos muy livianamente o las sacamos de contexto cuando decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque ya no vivo en la carne, sino tan solo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso dice en Gálatas 2:20. Pero ¿en qué contexto? Cuando Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, a veces suena como algo emocional, algo romántico, algo que podemos declarar de manera muy sencilla, muy fácil cuando hemos sido cristianos. Pero en el contexto que Pablo declara estas frases, estas palabras, por medio del Espíritu Santo, es porque él ha vivido una vida ya completamente de persecución, completamente una vida cristiana que realmente lo lleva a lo que el Señor le comentó que iba a padecer por la causa de él, por el sufrimiento. Pablo dijo, ya he ganado, no sé, tengo títulos, tengo de todo, pero nada de esto, nada, sí lo tengo sino más bien por basura, por poder seguir, ¿cierto?, a Cristo. El Señor obró en la vida de este hombre de una manera gloriosa, cómo Dios se manifestó, pero también pasó por distintas pruebas, distintos procesos de persecución. Tanto dijo que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, nada, dijo, nada, aún así, nada nos apartará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso lo dijo en un contexto porque él había vivido. Aún así dijo, he recibido 40 azotes menos uno. O sea, él había vivido las marcas mismas de Cristo en su vida cristiana, esa vida transformada que tuvo el Señor con él. Más Cristo el Señor nos dijo a nosotros, aún así, en un mensaje, cuando él llamó a sus discípulos y les comentó a ellos, cuando le estaba tratando de enseñar, de entender lo que iban a padecer, les dijo, miren, antes que ustedes, les dijo a sus discípulos, también persiguieron a los profetas. Y así dice la Biblia. Por lo tanto, también a ustedes los perseguirán. Porque el siervo también dijo, no es más que su Señor. También si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. Entonces, la persecución, ideológicamente, bíblicamente, desde Génesis a Apocalipsis, podemos ver la persecución desde un principio de la historia. Y el Señor hace énfasis a eso, a sus discípulos, diciendo que los profetas también fueron perseguidos. O sea, a veces es algo que no tenemos claro, que a veces es algo que no entendemos, porque nunca nos han hablado de esta parte teológica, de esta parte bíblica de la vida cristiana en cuanto a la persecución. Pero no es tan solo bíblica.
porque en la Biblia nos muestra el libro de los Hechos, las cartas paulinas nos muestran cómo la vida de los apóstoles, ¿cierto? Pablo, ¿cierto?, vivió, y cómo los apóstoles, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento van muriendo uno a uno de una forma muy trágica, presos, decapitados, degollados, de distintas formas vemos cómo ellos se entregaron al Señor. Y así la iglesia del primer siglo comenzó a crecer, comenzó a dos cosas que a veces, hoy en día, yo quiero recordar esto porque escuché en un medio, ¿cierto?, esta predicación que tuvo el pastor en la Marcha por Jesús en el Estadio Germán Becker. Pero dijo dos palabras que me llamaron la atención. Una de ellas es avivamiento y la otra de ellas es persecución. Él habló de eso. Y yo dije, wow, ¿cómo un pastor en un momento como del pueblo evangélico habla? Quizás avivamiento era quizás lo que más le llama la atención a la hermandad. Pero la otra parte, cuando dijo persecución, incluso les pregunta, ¿qué quieren? ¿Avivamiento o persecución? ¿Quiénes fueron? Podrán recordar quizás esas palabras que él dijo, porque hizo mucho énfasis en eso. Y dije, bueno, qué bueno, dije yo, porque en esa instancia alguien está hablando de la persecución en momentos y en tiempos muy difíciles también por nuestro país. Y quizás la mayoría de nosotros, y muchos hablan de avivamiento, y todos quieren un avivamiento, todos quieren ser avivados. Pero ¿sabes qué? Históricamente, bíblicamente, los mayores avivamientos han salido a través de las más grandes persecuciones. Y cuando usted predica el Evangelio realmente con gracia, con virtud, con poder de Dios, con denuedo, como lo hicieron los apóstoles, lleno del Espíritu Santo, hermano, si usted predica esto en la calle, donde sea que usted vaya, y predica viva voz a Jesucristo en cualquier lugar y ante cualquier persona, la consecuencia de eso, estoy seguro que va a ser un momento de hostilidad, un momento de persecución psicológica, física, y quizá en qué momento, ¿cierto?, podamos algunos quizás poder vivir la muerte. Quiero comentar esto porque hoy en día quizás usted ven que un país como el nuestro quizás lo ve lejano esto, pero ¿sabe? No estamos tan lejanos. Hay mucho que se ha restringido y que se quiere seguir restringiendo también, para llevarlo a un contexto nuestro también, el tema de la persecución. Quizás se quiere restringir muchas cosas y no saben que son señales de repente que están pasando. Más Dios tiene el propósito, más Dios tiene la voluntad de cómo podemos ser más santificados para Él. Porque cuando pase el oro por el crisol, más puro va a ser. Entonces a veces Dios ha permitido en la historia bíblica estas persecuciones porque realmente han nacido verdaderos avivamientos, verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios, hombres santos, hombres genuinos, hombres que no han retrocedido, no han menguado su fe, sino que se han fortalecido en la fe y entienden de una manera dependiente en ese contexto de vida realmente quién es Dios y quién es el Dios que servimos. Hermanos, quiero decirles que el Señor nos dijo muchas veces esto. De hecho, en uno de los grandes sermones históricos del monte. ¿Por qué histórico? Porque muchas personas en la historia universal, gente elocuente ha conversado, poetas han conversado de este sermón. Y este sermón en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 10, 11, 12, podemos ver ahí cómo el Señor dice, si por mi causa os perseguirán, os vituperarán. Pero Él da una recompensa. Hay un galardón. Pablo habla de una corona de justicia. No habla de la Escritura de una vida eterna, de vida en abundancia. No habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, también más adelante en Apocalipsis. Hermanos, hay palabras y textos donde dice, para mí, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si aquí vivamos, si aquí muramos, de Cristo somos. Y cuando cantamos en la iglesia, cuando se nos viene quizás a la mente en un momento que estemos pasando, wow, es tan emocionante. Levantamos nuestras manos, pero sabe que muchos hermanos, quiero contarles, en el mundo, están viviendo esto. Están viviendo esto realmente en vida real. Realmente si vivimos, dice, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Porque aunque sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos. Lo que pensaba la iglesia primitiva en el primer siglo, cuando fueron llevados a los leones, cuando fueron muertos en la hoguera como Policarpo, que estuvo a los pies del apóstol Juan, uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva en adelante,
de estos líderes, después de los apóstoles, muchos de ellos, en ese contexto donde muchos fueron quemados, muchos hermanos nuestros que vieron las quemas de sus hermanos, se lanzaban ellos a la hoguera misma, porque decían que si vivían y morían por Cristo en ese momento, verían la gloria del Señor. El tema de ellos era la gloria del Señor. Por eso se lanzaban y morían en la hoguera. Muchos de ellos aún una vez viendo a sus hermanos que estaban siendo quemados, porque querían ver la gloria del Señor. Querían ver la gloria del Señor, querían estar más cerca del Señor. Entonces no le importaba morir siendo cristiano, no le importaba padecer. Y quiero contarles que en este contexto, así como Saulo, siendo Pablo después, este hombre que persiguió la iglesia, hoy en día sigue habiendo en el mundo muchas personas, muchos pensamientos, muchas ideologías, muchos liderazgos que han perseguido la iglesia. Quiero decirle que en el siglo XX, más del 50% de personas cristianas han muerto mártires desde un total de 70 millones en la historia. De 70 millones de hijos de Dios, de hermanos nuestros, que sembraron la semilla y que murieron para que haya fruto y nosotros podamos tener este evangelio, fueron mártires. Pero más del 50%, hermanos, murieron en el siglo XX. Más del 50% de esa cifra murió en el siglo XX. Hermanos, es algo que quizá uno era impensado para muchos. Decir, hoy, ¿cómo en este siglo XX? Y ahora, ¿cómo en este siglo XXI? Bueno, quiero contarles que hay muchos países donde hermanos nuestros hoy día están sufriendo persecución, están viviendo esta palabra del apóstol Pablo en vida, pero siguen anhelando y llevando este evangelio a aquellos lugares hostiles, aquellos lugares restringidos, de los cuales en un rato más vamos a estar hablando un poco más de esto, de la persecución en general, para que podamos orar, para que podamos interceder, hermanos. ¿Qué les quiero dejar ahora? Primero, si ustedes quieren saber si son escogidos o no, y si tienen conciencia realmente hasta qué punto nuestra vida puede ser en Cristo llevada a un sufrimiento, un sacrificio, y si usted y yo estamos dispuestos en el momento, cuando llegue el momento, o si estamos preparados también para ese momento, realmente vivir a Cristo, sea por vida o sea por muerte. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias en esta hora por la palabra que nos ha traído en este momento el hermano Andrés, que nos hablaba de la persecución. Y como él muy bien nos decía, que partía en Génesis, pasando por los profetas, luego Jesús mismo y los discípulos. Y hermanos, esta persecución hoy día está más presente que nunca. Quizás en nuestro continente no, pero en Oriente y en Asia está muy presente la persecución. Así que en este momento vamos a orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución y por todos los factores que inciden en esta persecución. Amén. Señor, soberano Dios y eterno Padre, damos gracias en este momento, Señor, por su palabra que hemos escuchado. Damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, que nos trae memoria, Señor, todos los sufrimientos, Señor, que han habido desde siempre por la persecución, Señor. Damos gracias, Señor, también por ser sus hijos, Señor, y por lo mismo no estar ajenos a esto, Señor, aunque como decía, nosotros quizás no estamos viviendo en un contexto de persecución, pero sí, Señor, nuestros hermanos, Señor, que están viviendo en otras latitudes, sí lo están, Señor, y por eso en esta hora, mi Dios amado, queremos presentarles sus vidas, Señor, y en esta hora pedirle, Señor, por ellos, Señor. No les conocemos, Señor, no sabemos muy bien, Señor, porque es imposible, Señor, saber y poder sentir todo lo que ellos sufren, Señor. Pero aún así les presentamos, Señor, sus cuerpos, su mente, Señor, su vida espiritual, Señor. Y le pedimos, Señor, que usted sea levantando sus brazos, Señor. Le pedimos, Señor, que usted sea guardando su fe, Señor. Dándole la valentía, Señor, necesaria, Señor, para vivir cada situación, Señor. Cada situación que les toque vivir, Señor. Le pedimos, Señor, que usted, Señor, ponga ayuda, Señor, los rodee de su favor, Señor. Sabemos, Señor, que se vive de distintas formas, Señor, en lo personal, Señor. Hay hermanos que lo viven solos, Señor, aislados, Señor, y sufren, Señor,
no sé, son sus cuerpos, Señor, son heridos, son mutilados, Señor. Hay algunos, Señor, que los sufren en comunidad, Señor. Oramos en esta hora también por los pastores, Señor, por esas iglesias, Señor, que son perseguidas, Señor, que no pueden, Señor, tener la libertad que nosotros tenemos para predicar, para hablar la palabra, Señor. También pedimos por ellos, Señor, por esos hombres, Señor, que usted los dote, Señor, de esa gracia y de ese amor, Señor, por esas ovejas que usted ha puesto a su cuidado, Señor, para que puedan, Señor, seguir entregándole la palabra, Señor, aún en medio, Señor, de la persecución, aún en medio, Señor, a costa de su vida, Señor, de perder la vida a ellos, su familia, Señor, le pedimos, Señor, por ello, que usted, Señor, sea dándole la valentía, Señor, esa pasión, Señor, ese amor, Señor. Señor, también en esta hora, también pedimos, Señor, por las leyes, Señor, en esos países, Señor, por las leyes que hay, por las autoridades, Señor, que se levantan, Señor, como decía la palabra, Señor, no en contra del hombre o de la mujer, Señor, sino en contra de usted mismo, Señor, queriendo atacar, Señor, su palabra, Señor, queriendo apagarla, Señor, enterrarla, Señor, pero sabemos que no es posible, Señor, porque usted, Señor, es sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas que hay en este mundo, Señor, y por eso en esta hora, Señor, también pedimos por aquellas autoridades, Señor, que usted también ponga el querer como el hacer, Señor, que usted cambie esa mente, que cambie esas mentalidades, Señor. Teníamos ahí, como nos decía nuestro hermano, a Pablo, Señor, que pasó de perseguidor a ser perseguido, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que usted también se pueda estar revelando, Señor, así como lo hizo con Pablo, Señor, también lo puede hacer, Señor, en estos tiempos, Señor, con esas autoridades que son tan severas, Señor, con esos grupos tan extremos, tan radicales, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que usted sea obrando, Señor. Usted es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Señor. Si las obras que hizo ayer también las puede hacer ahora, Señor. Y por eso acudimos, Señor, a usted, mi Dios, para que usted pueda cambiar todas esas situaciones, Señor, en favor de sus hijos, Señor, en favor de la iglesia que en esta hora está sufriendo, Señor. Señor, en esta hora también pedimos por nosotros, Señor, que estamos de un lado, Señor, que quizás somos más privilegiados, Señor. No quizás, es así, Señor. Estamos en un lugar de privilegio, Señor, quizás en estos tiempos, Señor, pero no sabemos más adelante. Pero en esta hora estamos en un lugar de privilegio, Señor, que podamos, Señor, levantar nuestra voz, Señor, por ellos, Señor, para orar, Señor, para ofrendar, Señor, para ser generosos, Señor, porque hay necesidad de todo tipo, Señor, espiritual, Señor, material, Señor. Necesitan brazos que los acojan, que los ayuden, Señor, que les hagan sentir que no están solos, mi Dios amado. Y Señor, pedimos, Señor, por nuestra iglesia, Señor, que está desde este lado, Señor, de este mundo, Señor, que usted quite la indiferencia, Señor, que usted quite la insensibilidad, Señor. Y Señor, en esta hora, Señor, le damos gracias, Señor, por aquellos que difunden, Señor, estas noticias, Señor, porque muchas veces no es insensibilidad, Señor, sino que es desconocimiento, Señor, y por eso damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que se sigan difundiendo estas noticias, Señor, que se sigan difundiendo estas, más que noticias, realidades, Señor, de nuestros hermanos. Y pedimos por ellos, Señor, en esta hora. Y Señor, también en esta hora pedimos también por aquellos obreros, Señor, que van, Señor, a esos campos, Señor, que son hostiles, Señor. Pedimos, Señor, hay hermanos de nosotros, Señor, que, Señor, se han negado a su vida, Señor, y han decidido, Señor, a ir allá, Señor, y predicar, Señor, su santo evangelio. Señor, pedimos por ellos también, Señor, en esta hora. Pedimos, Señor, que usted les siga dando, Señor, esa valentía, Señor, que ellos sigan siendo fieles y obedientes, Señor, al llamado, Señor, que usted ha hecho a sus vidas, Señor. Pedimos también que sean guardados, Señor, que sean fortalecidos, Señor, en cada situación que ellos vivan, Señor. Damos gracias, Señor, por la vida de ellos, Señor, también. Damos gracias, Señor, porque ellos van, Señor, valientemente, Señor. Y damos gracias, Señor, porque aún en medio de estos tiempos, Señor, su obra permanece, Señor, su obra sigue, Señor, porque, como dice su palabra, todo pasará menos su palabra, Señor, y su palabra será cumplida, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, lo alabamos, Señor, lo exaltamos, Señor, y damos gracias, Señor, porque somos hijos de un Dios vivo y real, Señor, que merece, Señor, toda nuestra alabanza, Señor, toda nuestra confianza, Señor, y damos gracias por ello, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos que sufren, Señor, y, Señor, damos gracias también por sus vidas, Señor, porque sus testimonios nos alientan, Señor, nos animan, Señor, cuando escuchamos de ellos, Señor, que aún en medio de esa persecución siguen fieles, Señor, siguen amándole, Señor, con la misma fuerza, Señor, nos animan, Señor, mucho a nosotros, Señor, y damos gracias por su vida que nos animan, Señor, y pedimos, Señor, que también nosotros les podamos animar, Señor, desde acá, Señor, en todo lo que podamos. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escuchar su palabra, Señor, de estar aquí, Señor, en torno, Señor, a su nombre, Señor, y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Gracias al Señor, gracias Gladys por dirigirnos en esta intercesión. Y les invito, hermanos, a escuchar el segundo tema musical. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos bendiga. Y en esta hora vamos a conversar un poco sobre la iglesia perseguida. Y voy a dejar a Andrés para que nos comente un poco sobre la iglesia. Hola hermanos, Dios les bendiga. Bueno, voy a hablar también del punto de un ministerio que hoy está sirviendo acá en Chile, que se llama La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires, donde podemos ver que hay tres formas donde este ministerio apoya también a los hermanos que sufren persecución en ese sentido, hostilidad o restricción en el mundo. Y uno de ellos es la forma de los propósitos es ayudar a los cristianos que están siendo perseguidos en su participación, ¿cierto?, por exponer el Evangelio, predicar a Jesucristo, prohibiéndole a ellos medicamentos, vestimenta. Y también amamos a nuestros hermanos que están en esa línea de batalla,
colaborándoles a ellos con Biblias, con literatura, con radios y medios, ¿cierto?, donde ellos puedan seguir evangelizando en esos lugares. Y otra forma de ayudar a nuestros hermanos y estar en estos propósitos es el poder animarles. Y esta es una forma de hacerlo, estando en la radio, reconocer, traerle a ustedes, quienes quizás no conocen un poco de este tema, el poder también animarle a ustedes para que nuestros hermanos sean animados y poner en su corazón, que Dios ponga en su corazón esta bendición de poder orar e interceder por la iglesia perseguida. Esa es otra forma de fortalecer a la iglesia acá en Occidente para que conozcan de nuestros hermanos y puedan orar por ellos. Amén. Hermano Andrés, sí, también quizás sería interesante saber si acá en Latinoamérica hay persecución o en qué lugares de nuestra zona hay persecución. Amén. Muy buena pregunta, hermano Gladys. La verdad que aquí en Latinoamérica hay lugares, hay sectores, pero también hay en ciertos países donde sí ha habido y hay persecución. Por ejemplo, en Chiapas, en México, es un sector específico donde está muy, muy fuerte la persecución en los campos, en lugares extremos, donde está trabajando gente, hermanos, pastores, tratando de alcanzar a los niños y por medio de ellos llegar a estas familias. Pero el foco de ello es no tener, de estas personas que viven ahí, es no tener la religión cristiana en esos lugares, en no tener la fe en cristiana, digamos, en esos sectores. Por lo tanto, ahí hay lugares donde hay guerrillas y estas guerrillas se enfrentan unas con otras, y en ese contexto están trabajando hermanos y líderes donde están predicando el evangelio y han llegado a esos niños, ya han llegado así a sus padres que son guerrilleros y han podido ser alcanzados muchos de ellos. Muchos de estos líderes y hermanos que han podido hacer ese trabajo también Dios les ha librado de la muerte misma en ese contexto. Pero sí es un lugar peligroso, un lugar difícil, pero ahí hay hermanos donde Dios está haciendo la obra en ese contexto de persecución directa a nuestros hermanos donde están siendo hostilizados. Otro país donde también existe la persecución que es un país muy distinto al nuestro en cuanto a avances, en cuanto a carreteras, en cuanto a cómo llegar el evangelio rápidamente en como lo hacemos acá, ¿cierto?, a las ciudades, que es Colombia. Colombia es otro país que es un lugar selvático, donde hay muchos ríos, mucha selva, y hay hermanos y líderes, pastores, que aún así en ese contexto ellos están sirviendo y están tratando de alcanzar a otros. Y tenemos algo en particular ahí que, bueno, muchos sabemos quizá a través de un poco la historia de Colombia, que lo más específico de ahí es el tema del narcotráfico, de la droga y todo eso, y ellos ocupan todos estos lugares para poder formar y hacer su mercancía, como sus plantaciones, ¿cierto? Pero en medio de ello también está la guerrilla y están los paramilitares. Entonces tenemos tres elementos, digamos, importantes que dentro de medio de esos elementos muy difíciles se han levantado hermanos que han estado predicando y incluso se ha convertido en gente que ha estado en la guerrilla, se ha podido convertir a Cristo y ellos mismos hoy en día están alcanzando a esos guerrilleros y es una obra tremenda donde ellos tienen que ir ahora en día con una moto, llegan a un lugar y llegan a una comunidad. Después de ellos, si hay persecución, van a buscar la moto donde la ocultan y salir y seguir yendo a otros lugares predicando. Así que es otro país difícil donde hemos podido también llegar con muchas Biblias y poder ser motivante a los pastores y líderes de ese lugar. Donde no hay persecución, donde es cómodo Colombia cuando uno va, Bogotá, la capital. Pero todo el resto de Colombia es un lugar muy difícil donde muchos cristianos están siendo hostilizados, perseguidos, muchos muertos, pero también Dios se está glorificando en ese lugar a traer vidas que, como hablábamos en la Escritura, como Pablos, muchos Saulos que se han convertido al cristianismo y siguen avanzando. Y otro país que podemos conocer también muy, muy de cerca, a veces muy turístico, que es Cuba.
Otro país donde se dice que hay libertad religiosa, pero hay una regla de las 3 iglesias, donde el gobierno controla esas iglesias que son legalmente para ellos, pero donde ellos pueden tener libertad religiosa en cierta forma, pero esa libertad aún así es restringida porque están con personas, autoridades, ¿cierto?, del gobierno, que están en cada culto donde ellos hacen culto a estas iglesias que son supuestamente libres de hacerlo, pero son controlados los cultos por cualquier cosa que estén en contra del gobierno o hagan ciertas manifestaciones que no correspondan. Al final están siendo legalmente, entre comillas, pero a la vez restringidas en el evangelio mismo. Así que, pero está la iglesia legal, la iglesia clandestina que llamamos, la iglesia subterránea, como la llamó Richard Gumbrand en algunos lugares, donde esta va creciendo y va creciendo y va creciendo. Hay más de 200 iglesias hoy en día en Cuba que es ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque no está bajo el gobierno, no quiere estar bajo restricción del gobierno, porque al final lo limitan realmente a un verdadero evangelio, un evangelio puro, y que Dios quiere que, y no le importa ir a ser perseguido, no le importa ir a la cárcel por la obra del Señor, sino que siguen predicando. Y hay muchos testimonios de jóvenes cristianos que han estudiado ahí, que han llegado a casi graduarse. ¿Por qué? Porque la última parte para graduarse en Cuba lo mandan a la estatua de Che Guevara y tienen que rendirle pleitesía a Che Guevara antes de graduarse, si no, no se pueden graduar. Y muchos cristianos han renunciado a eso y han seguido, preferir no tener su título, pero sí seguir su fe y mantenerla en Cristo. Así que esos 3 países son lugares donde hay cierta persecución. Así que eso es para un poco en Latinoamérica. Interesante, muy interesante. Y más o menos en el mundo, ¿en cuántos países son perseguidos? Bueno, en lugares geográficos y países en el mundo tenemos alrededor de entre 70 a 80 países donde la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, está siendo perseguido, está siendo hostilizado. Pero el sufrimiento, en cierta forma, no es minimizar a nuestros hermanos, sino que el sufrimiento, el padecer ellos por la causa, como lo vivió el apóstol Pablo hoy en día, hay muchos hermanos que están viviendo esto en este mismo siglo, en esta misma hora que estamos nosotros en este programa, están padeciendo, pero para ellos es estar en la misma gloria del Señor, tienen un ánimo, una fe, y ellos incluso oran por nosotros, nos animan. ¿Por qué? Porque como nosotros no sabemos de eso, no sabemos qué es la persecución, no sabemos cómo vivir realmente un evangelio, si es que realmente sí hemos tocado. A veces por una enfermedad nos acercamos más a Dios, una situación difícil nos acercamos más a Dios, pero es ser hostilizado, hermano, y perseguido es otra cosa por la causa del Señor. Por eso dice en ellos que oran por nosotros, para que cuando llegue la persecución en nuestras vidas, si es así, estemos realmente preparados cuando llegue. Y por eso Brother Martin ha traído testimonios a la vida de la iglesia cristiana, la iglesia libre acá en Chile, para que conozcan de estos testimonios de nuestros hermanos que hacen más fuerte nuestra fe. Un joven, por decirlo así, en Nigeria, un ejemplo, llamado Dayuma, fue cortado con machetazos, fue golpeado. Perdió su ojo, perdió su brazo, fue también golpeado y cortado ahí. Y cuando iba al médico, porque Pedro Martí se hace cargo de todo este proceso cuando lo conoció este caso, y cuando iba al médico, los médicos le preguntaban por qué tenía una sonrisa tan grande, si no, mira lo que te hicieron, mira cómo estás, le decían. ¿Qué sientes con aquellos que te hicieron esto? Y él siempre con una sonrisa, y le decía, nada, es que ellos hicieron lo que hicieron, es porque realmente nunca han conocido el verdadero amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando llevamos nuestra vida a ese nivel de fe, de convicción, y aún así a quienes nos hicieron ese daño, tener ese amor y decir, realmente porque no han conocido todavía el amor de Dios, es realmente una fe muy fuerte que nos impacta y que nos debiera fortalecer. Así que, en general, hay esta persecución más o menos, hermano, en 70, 80 países en el mundo, y lo que muchos conocen, la ventana 1040, sí, esa es una gran parte donde hay persecución. En Asia, en Medio Oriente, aún así, en el país que tanto a veces quizás mucho oramos,
y que Dios tiene en su corazón Israel. Aún así hay persecución aún al cristianismo. Amén. Que Dios bendiga a Andrés por este tiempo que nos ha compartido una pincelada de lo que es la persecución. También quiero darle los avisos a los hermanos, los avisos de Redecom. Dice así: Letras Chile inicia ciclo de capacitaciones, temas: adquisición de la lengua y fonética articulada, introducción a la lingüística. El primer ciclo es virtual vía Zoom e inicia el lunes 22 de noviembre. Y el segundo ciclo es presencial, inicia el 24 de enero del 2022. Aún hay cupos para inscribirse, todos invitados. Cualquier consulta al mail capacitación@letraschile.org. Voy a repetir: capacitación@letraschile.org. Misión África continúa con la campaña Dona tu metro cuadrado, un proyecto de compra de terreno en Kenia. Hay información de transferencia y cualquier consulta, contactarse con Constanza Romero. El celular es el 967-546207. Voy a repetir el teléfono. Si usted quiere donar, el teléfono es 967-546207. Amén. Y como sabemos, como Iglesia Alianza a nivel nacional, en el mes de noviembre renovamos nuestra promesa de fe. Así que todas las alianzas, cada año hacemos un compromiso de promesa de fe para sostener a nuestros obreros que están en el campo. Así que les invitamos el 28 de noviembre a renovar su promesa de fe. Y Redecom invita a participar a sus reuniones, que son los últimos martes de cada mes. En esta oportunidad cae el día martes 30 de noviembre y el horario de comienzo es a las 7:45 de la tarde vía Zoom. Estos son los avisos, hermanos, y ya ha avanzado la hora y estamos llegando al final de nuestro programa, así que ¿se quieren despedir, hermanos? ¿Mandar saludos? Bueno, muchas gracias por este tiempo que sin duda ha sido de bendición, la palabra, escuchar sobre nuestros hermanos que sufren persecución y nada, solamente traspasarle a usted lo mismo que nos pidieron a nosotros en una reunión, que es no dejar de orar por nuestros hermanos que están sufriendo persecución y para que ellos puedan ser fortalecidos. Eso, mis hermanos, que sean muy bendecidos en esta tarde. Amén. Se despide de ustedes también el hermano Andrés Tete y quiero dejarle un par de frases. La causa hace un mártir genuino, no el sufrimiento. La pregunta es, ¿cuál es su causa como cristiano? Creo que nuestra causa es Jesucristo, ¿cierto? La otra es, una iglesia que no recuerda a sus hermanos perseguidos no es una iglesia en absoluto. Esto lo dijo un pastor luterano que soportó una horrible tortura a fin de proteger a miembros de la iglesia clandestina. Muchos de ellos a veces son llegados a confesar dónde están sus hermanos, en qué lugares viven, para poderlos alcanzar y llevarlos presos o quizás matarlos. Bueno, este pastor dijo eso, una iglesia que no recuerda a sus hermanos perseguidos no es una iglesia en absoluto. Así que el libro de Hebreos 13:3 nos dice, acordado de los presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que nosotros mismos estuviéramos en el cuerpo. Así que el llamado es acordarse, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de ustedes con la última canción. Bendiciones. Dios les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió